¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a miércoles 24 de enero, tercera semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que para la salvación de las almas quisiste que el obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos, concédenos que, a ejemplo suyo, mostremos siempre la mansedumbre de tu amor en el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco de Sales muere en el año 1622. Fue obispo de Ginebra y trató de traer a muchos de regreso a la iglesia mediante su vida personal y sus escritos, especialmente sus controversias y varios escritos devotos, entre ellos su introducción a la vida devota. Fundador, junto con Santa Juana Francisca de Chantal, de la Orden de la Visitación. Es patrono de escritores, periodistas y los sordos. Se le conoce también como el santo de la amabilidad, una virtud que ahora nos hace mucha falta. Y bien, la primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 4 al 17. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña, por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces, a quienes puse como pastores de mi pueblo Israel, que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David: yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor, como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 88.
le mantendré eternamente mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente mi favor. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, roca salvadora, y yo le nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente mi favor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 les preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, Dios es el que siembra. ¿Y qué siembra Dios? Siembra su palabra. Y esa palabra va a ser sembrada en cada uno de nosotros. Nosotros somos esa tierra, pero cada uno tiene, digamos, un tipo de tierra diferente. Podemos decir que cada terreno es un
un corazón, un corazón. Unos corazones puede que estén como las veredas, otros sean un borde de camino, como la vereda, llenos de piedras, otros llenos de espinos, otros sean tierra buena. Lo interesante de todo esto es ver cómo Dios no escatima esfuerzo, Él sigue sembrando, a pesar de que sepa de que su palabra en muchos casos no va a dar fruto. Y eso a mí siempre me ha llamado la atención, porque cualquiera podría decir, ¿por qué Dios desperdicia su palabra en terrenos donde no va a pasar nada, donde no va a ser bien recibida, donde va a ser ahogada, donde otras prioridades la van a consumir, la van a sofocar? ¿Por qué Dios la desperdicia? Y es que nosotros somos tan valiosos para Él que no le importa gastar, sí, gastar sus recursos con tal de que nosotros podamos dar, aunque sea un poco de fruto, fruto de santidad, fruto de cambio, fruto de buenas obras, porque Dios sigue dándonos oportunidades. Pensemos siempre eso, Dios es un Dios de oportunidades. Y estos terrenos pueden cambiar. Nosotros tenemos que hacer lo posible para cambiar estos terrenos porque podemos modificarlos. Cualquiera que tenga un poquito de uso de razón sabe que los terrenos buenos siempre suelen ser oscuros, grumosos y húmedos. Si de repente el terreno es un poco arcilloso, medio amarillento y seco, sabe que ahí no va a haber mucho fruto ni se va a dar algo bueno. Sabe que tiene que cambiarlo. Entonces Dios nos da la posibilidad de que modifiquemos el tipo de terreno que somos. Puede que tal vez seamos un poquito medio vereda, un poquito medio lleno de espina o espinosos, o un poquito pedregosos, pero también sabe que puede que seamos buen terreno. Los buenos terrenos suelen ser los santos. En la historia hay muchos de estos, como el santo de hoy, San Francisco de Sales, santo de la amabilidad. Basta con que haya un santo, uno solo, en una época X de la historia y la iglesia se levanta. Pensemos, por ejemplo, en un Francisco de Asís, que en su tiempo Dios le dijo, repara mi iglesia, porque la iglesia estaba realmente en una situación calamitosa. Muchos pensamos en cómo está la iglesia hoy, con tanto conflicto, tanto problema aquí y allí, tantos enemigos de la iglesia que se levantan, problemas de doctrina aquí y allí, malentendidos, en fin. Pero ¿usted cree que eso va a detener el avance del reino de Dios? No. Han habido muchos otros problemas y peores en la historia, y basta con que un santo se levante en santidad y se deje guiar por el Espíritu Santo y dé fruto en la palabra, y la iglesia vuelve a brillar con el mismo esplendor y brillo que tuvo en el principio. Entonces, valientemente debemos presentarle al Señor nuestras piedras de la pereza y nuestras zarzas de los vicios en la confesión y en la oración, para que nuestro celo cambie y podamos realmente dar esos frutos que según nuestras capacidades, 30, 60, 100, podremos dar al Señor. El Señor está esperando por esos frutos, quiere ver esos frutos, desea verlos y nosotros necesitamos darlos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.